Bueno, me puteará. En la forma presencial teníamos mesa de controversias, este año eso no lo tuvimos, y Alejandro Sonis inventó estos conversatorios. La idea fue poder ver en qué estado está el sistema de salud hoy, cómo lo conocemos, en qué estado está el financiamiento, qué es lo que va a pasar cuando los vivimos post-pandemia. Me parece que no llegamos a la post-pandemia, que la sustentabilidad de todo el sistema está en juego y muy rápido, mucho más rápido de lo que pensábamos hace 2 meses. El sistema se está sosteniendo porque está subvencionando las obras sociales por un lado, subvencionando a las empresas que están atendiendo COVID de alguna manera a través de los ATP, subvencionando al personal de salud, dándole un bono por 3 meses más de 5.000 pesos. Pero todo esto en el presupuesto del año 2021 no figura más, se cae. El problema nuestro es, primero, saber si llegamos al 2021, y segundo, qué es lo que deberíamos hacer entre todos para poder llegar al 2021, pasar y seguir funcionando. Sabemos que hay una caída muy grande de la actividad económica en el país, eso se ve reflejado, nuestro sistema hasta ahora estaba relacionado con el trabajo en blanco fundamentalmente, con el trabajo en blanco, los monotributos en última instancia es trabajo en blanco, porque ponen una factura. Pero ver cómo hacer para que esto sea sostenible en el tiempo y sustentable. Esto sirvió para que muchos empresarios, y no me refiero a la salud, porque creo que dentro de la salud, sobre todo en el sector privado, o sea, en el sector de obras sociales o de medicina prepaga, me refiero a las instituciones que atienden, se pusieron a atender sin medir las consecuencias. Y aprendimos un montón de cosas. Fue como una carrera de obstáculos, donde venimos aprendiendo cosas y seguimos aprendiendo. La última es lo que cuesta mantener a una persona respirada con COVID, pero nada, que hay que darle relajantes, analgésicos y sedantes en grandes dosis, que no lo teníamos previsto. Aquí hay empresarios o drogueros, yo no sé, o laboratorios que se han excedido porque hay valores que aumentaron entre el 500 y el 1000%. Con la gente de la Super está trabajando en eso, y la gente del Ministerio también. La verdad que nunca en los años que estoy en la salud hemos estado tan juntos un gobierno con el sector prestador y con el sindicato tratando de conseguir ver cómo hacer para que esto funcione. Esta es la tercera charla, la primera hablaron economistas, así que la idea era que Alejandro, que representa el gremio de economistas y que aparte es investigador del IMCET y dirige el eje de Economía de la Salud de la maestría nuestra, comience él. Le podemos pedir a José Sánchez que nos dé una visión de cómo ve el sector prestador en general y cuáles serían las cosas que a su parecer necesitaría el sector para poder subsistir y sobrevivir. A Héctor Daer le vamos a pedir, sabiendo que los que más sufren son los empleados de su gremio, de su sindicato, cómo hacer para poder recuperar el valor que están perdiendo. Sabemos todos que no están cobrando, ni en tiempo, ni en forma, ni lo que les correspondería. Tampoco están cobrando este mes el bono, porque por algunos problemas salió una resolución entre ayer y hoy donde van a cobrarlo en noviembre, no en octubre. Le vamos a pedir a Pablo, al diputado Pablo Yedlin, médico, a ver qué ve desde la Cámara de Diputados que nos puede ayudar. Estuvimos en el Círculo de Legisladores hace un mes también en una mesa donde estuvimos charlando. Y por último al superintendente Eugenio Zanarini, cómo ve él el sector también y cuáles son las medidas que le parece que de las que escucha acá y de las que él está pensando y trabajando nos podemos ayudar, y cuál es el camino que tenemos que elegir para poder... hay un solo camino, pero ¿cuál es el que tenemos que elegir? Yo adelanto ya mi opinión, los subsidios no se pueden caer. Los subsidios tienen que seguir, y
para mí tienen que seguir por lo menos un año, porque después de que se acabe la pandemia, va a tardar mucho en que todo esto vuelva a recuperar los niveles que teníamos. Bueno, lo dejo con Alejandro. Alejandro Sonis. Muchas gracias, Mario. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Perfecto, gracias. Bueno, Mario, muchas gracias por el espacio, este ciclo de conversatorio que llamamos Que el árbol no tape el bosque, que un poco lo que queríamos era eso. Conversar, debatir, consultar, ver las distintas miradas. Y básicamente empiezo por el final, como hacía Gabriel. Evidentemente todos los sectores están desfinanciados y todos los sectores están disconformes, ¿no? Eso nos obliga a empezar a buscar soluciones, que eso era lo que queríamos con este ciclo, ¿no? El diagnóstico, como digo yo, ya lo tenemos y tenemos que empezar a la acción, que por eso le pusimos ese nombre a esta conversación del día de hoy. Para empezar, algunas cosas, a la economía le dicen la ciencia lúgubre, pero Mario ya se me adelantó y comentó algunos datos, ¿no? Estamos esperando una caída del PBI entre 12 y 13 puntos. Esto es peor que el 2002, para que nos demos una idea. El desempleo 13%, la informalidad 40% y subiendo, pobreza también. Entonces, eso nos permite por lo menos ser más eficientes, ¿sí? Según la Organización Mundial de la Salud, hay como mínimo entre un 30 y un 40% de ineficiencia en los sistemas de nuestra región. Ahora vamos a ver algunos temas que elegí para comentar, pero hay algo que lo vinimos diciendo en estos 3 encuentros. Argentina tiene el gasto más alto en salud de América Latina, pero los resultados claramente no se condicen con ese gasto. Tenemos 9,4 aproximadamente, estos son según datos oficiales de gasto corriente, pero si agregamos todo lo que tiene que ver con gasto de capital, tenemos el gasto más alto de toda la región. Si analizamos los indicadores de hace 30 o 40 años, claramente éramos el mejor de los mejores de la región y ahora estamos quintos con una clara tendencia bajista, ¿no? Como se dice en la bolsa. Yo lo que puedo ver es que nuestros países vecinos o los países de la región, Chile, Colombia, Uruguay, hace un par más de años Brasil, han logrado realizar diferentes reformas con relativo éxito en su gran mayoría. Ahora, si nosotros analizamos un poco el plan federal que hizo de 2004-2007 Ginés, y yo digo que si le cambiamos pocos puntos, pequeñas cosas, podría agarrar y presentar el mismo hoy, digo, 2020, 2023, 2024. Yo siento que como que no hubo grandes cambios y seguimos hablando siempre de lo mismo sin introducir lo que estamos buscando. Algunas de las cosas que puedo comentarles, ¿cómo podríamos hacer algunos de los cambios? Podría ser a través de las redes integradas de servicios de salud, a través de incentivos, distintos incentivos económicos, motivación a los equipos básicos de salud que estén bien remunerados. Yo les quiero contar un ejemplo. Hace poco terminamos un trabajo que coordinó acá Mario Blanc sobre redes integradas de servicios de salud, financiado por el BID e iSalud. Hicimos un trabajo sobre remuneraciones en el sector salud. Medimos en 11 países y en 3 provincias nuestras cuánto eran las remuneraciones del odontólogo, del médico de primer nivel, del médico hospitalario, del promotor de salud y del enfermero, de la enfermera. Y la Argentina era el peor. ¿Sí? Era el peor de todo, y eso que utilizamos un PPA, un poder adquisitivo, esto fue a fines del 2017, si lo hicimos en dólares, imagínense ahora peor que lo que estábamos aquella vez.
Un buen ejemplo que a mí me gustaría traer es el programa Sumar, ¿no? El programa Sumar tiene líneas de cuidado, que por lo que escuché van a continuar con más líneas de cuidado, prioriza prestaciones, elige más las más costo efectivas, tiene indicadores, evalúa, monitorea, pero no puede ser nada más el programa Sumar y que sea únicamente eso, ¿sí? Tenemos que trabajar en distintos ejes más que me gustaría comentar. Algo que me parece que tenemos que empezar a discutir es una palabra que, quizás porque yo no soy político, la uso, que es la desinversión sanitaria. ¿Sí? Algunos le pusieron más un marketing como reinversión o reasignación de recursos. ¿Sí? Yo sé que Benjamín ha hablado bastante del tema, Carlos Díaz también, pero tenemos que empezar a discutir qué tenemos que dejar de financiar. Yo estoy casi seguro que Eugenio en el transcurso de su presentación va a comentar esto, pero tenemos que dejar de financiar tecnologías que ya sabemos que no son costo efectivas. ¿Sí? El otro día comentaba Rubén Torres en su libro que decía que el 80% de las obras sociales sindicales no alcanzaban a cubrir el PMO. El 80% de las obras sociales. Y también decía Fernando Avellaneda, presidente de la COPRA, que ni siquiera las obras sociales provinciales se acercaban a la cápita que tenía, ¿sí? Las obras sociales sindicales. Entonces, claramente tenemos que empezar a discutir, ¿no? Tiro la palabra también a Pablo, dejar de quizá de legislar por patología, es difícil, ¿no? También entiendo yo, me pongo del lado de la seguridad social y digo, es difícil financiar cuando estamos hablando de un tratamiento de $1 millón o estos nuevos de fibrosis quística que tienen gastos de $300.000. Por algo más quería también agregar que para mí es necesario en nuestro sistema de salud, que no se tocó en estos cuatro, que me parece que la transparencia. Me parece que la transparencia tiene que ser un eje central para lograr el financiamiento. La Argentina, lamentablemente, siempre se encuentra en los últimos escalones de cada ranking, y la Organización Mundial de la Salud estima que tenemos entre un 10 y un 25% de pérdida del gasto sanitario por corrupción. Sí, me parece que es un tema que también deberíamos discutir. Está claro que no vamos a integrar el sistema en 3 o 4, en un ciclo del conversatorio, ¿no? Ahora, ponerse de acuerdo qué financiar es difícil, es muy difícil, pero yo creo que ponerse de acuerdo en qué no financiar es mucho más fácil. ¿Sí? Por lo tanto, pensemos en algo que nos una, me parece que como buen eje disparador. ¿Sí? Yo creo que la transparencia, la participación ciudadana, la calidad regulatoria del Estado, la historia clínica digital, recursos humanos bien remunerados son algunos de los caminos que nosotros deberíamos tomar. Por último, ya termino con una frase de Bederich que dice: no se puede darle todo a todos, no debe darse todo a algunos, pero sí debe darle algo a todos. Muchas gracias. Perdón, gracias Alejandro. José Sánchez Cabezas, que es el presidente de la FEM, que es la Federación de Empresas de Emergencias y de Medicina Domiciliaria, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Así es. Bueno, Sí. dale. Gracias. Bueno, hola Mario, gracias primero por invitarme a este conversatorio, que digo conservatorio. Hola a todos, ¿cómo les va? Mucho gusto a los que no conozco. La verdad que yo pensé que primero iba a hablar Eugenio y nos iba a dar la solución a todos nuestros problemas y yo me iba a quedar tranquilo después agradeciéndole, pero vemos que no es así. Así que, bueno, le voy a dejar la tarea a Eugenio de poder darnos soluciones y yo voy a hacer un pequeño diagnóstico y algunas de las cosas que creo que podemos empezar a hacer. En primer lugar, me parece importante decir que nuestro problema
no voy a decir ninguna novedad, pero voy a intentar generar un diagnóstico multicausal, o sea, de todas las dimensiones que tiene el sector salud, o alguna de ellas, algunas se me van a escapar, claro que no soy médico, aunque hace muchos años que estoy en la actividad. Las dimensiones de nuestro sector y que afectan realmente al sector prestador, que es lo que Mario me pidió que hable, son varias, ¿no? Y voy a empezar básicamente, digamos, resumiéndolas, tratando de hacer un resumen de las principales variables o los principales drivers, como le gusta decir a la economía, que nos están afectando a nuestra actividad. En primer lugar, Alejandro algo dijo del tema económico, me gustaría poner algunos puntos más con relación a esto. El aumento, digamos, cuando estaba pensando en esta charla y estaba mirando algunos indicadores, la verdad es que me acordaba del 2001-2002, y la única diferencia que tenemos del 2001-2002 ahora es que pasaron casi 20 años, tuvimos 18 años de una ley de emergencia sanitaria, y después el resto de las cosas siguen prácticamente igual. La caída del PBI, digamos, del segundo trimestre de este año con relación al segundo trimestre del año pasado fue cercano al 20%, la pérdida de empleo, algunos calculan entre 500 y 600.000 personas, el aumento de la pobreza es dramático, está en el 50% bajo la canasta, digamos, el índice de la canasta básica, pero entre la canasta básica y si ponemos a 55.000 pesos, que no hay mucha diferencia, la pobreza superaría el 60%, lo cual absolutamente es dramático. No solo hay pérdida de empleo, sino que hay pérdida de trabajo. Digamos, a partir de la ASPO, digamos, aparte de la pérdida de empleo formal, hay pérdida de trabajo, el trabajo es el que es informal, de todo lo que sean cuentapropistas, muchísimos, o la mayoría de ellos, no monotributistas, y esto hace que un sistema de salud como el nuestro, digamos, que atiende 7 de cada 10 argentinos, que se basa en la contribución, esté fuertemente afectado por la crisis financiera y por la crisis económica que vive el país. El año pasado el aumento de la recaudación de la seguridad social fue el 33%, en lo que va de este año, llamativamente de enero a septiembre, sacando enero, que sabemos que es aguinaldo, digamos, también creció un 20 y pico %. No obstante esto, la Super tuvo que financiar a las obras sociales que tuvieron una pérdida de empleo muy importante, entre ellos la construcción, cercano al 28-30%, ni hablar de gastronómicos, que se desplomó, digamos, hubo una pérdida de empleo muy, muy grande. Esto es en cuanto a la economía en general, que atraviesa y que afecta claramente nuestro sector. Otro tema que me parece que es fundamental hablar, digamos, de nuestra actividad, es qué fue pasando en estos 20 años. Según registros, que lamentablemente tenemos una calidad informativa en los registros nacionales, provinciales, que es bastante pobre, estuvimos haciendo un trabajo a principio de año con la Super para tratar de ordenarlos, pero de ese trabajo, que había muchos duplicados, registros duplicados de cualquier tipo de institución, digamos, asistencial, ya sea con internación, sin internación, incluso los geriátricos y los ambulatorios que estuvimos analizando, de lo que teníamos como registro, sacando los que estaban duplicados 2 o 3 veces, había aproximadamente hace 20 años 4.300 instituciones. Con un trabajo bastante minucioso de ingresar una por una y ver cuáles siguen en actividad, nos encontramos con la sorpresa que el 25% habían desaparecido. Digamos, realmente desaparecieron. O sea, son instituciones que cerraron sus puertas y nunca más abrieron. No obstante esto, hay un dato que es importante. De todas las actividades económicas argentinas, cuando uno mira el INDEC y cuando uno mira el empleo, el único sector que creció desde el año 2008 hasta el año 2020 en el empleo formal fue la salud. De base 100, la salud está en 140, ahora disminuyó un poquito, en los últimos 5 años no tuvo crecimiento, a diferencia de otros países, lo que implica que si antes teníamos 1.000 empleados en relación de dependencia, hoy tenemos 1.400. Esto es un dato alentador porque implica que es una actividad que incorporó gente al empleo. Lamentablemente, sacando la salud, el otro que creció fue el sector privado de educación, y todos los demás, digamos, decrecieron, digamos, la construcción, la industria manufacturera. El único que creció, aparte de estos dos, es servicios financieros, lo cual habla del país que estuvimos haciendo. No voy a hablar de los últimos 4 años ni de los últimos 6, sino en los últimos 18 años, ¿no? Lo cual claramente habla de una destrucción de empleo formal, digamos,
salvo en nuestro sector. Y acá me meto de lleno en qué pasa con los recursos humanos de nuestra actividad. La verdad que analizando, digamos, qué pasa comparativamente con otros países, algo dijo Alejandro, el ingreso promedio de los trabajadores del sector salud realmente es paupérrimo. Digamos, en situaciones normales, la condición de trabajo que tiene nuestro personal es lamentable. Trabajan horas excesivas, tienen pluriempleo, trabajan en condiciones de infraestructura deficitarias, con insumos que no siempre son los mejores. Yo creo que todos se acuerdan, en el 2002 reutilizábamos y reesterilizábamos una cantidad de insumos que no se debían hacer en condición normal. Hoy hay momentos en que lamentablemente estamos en la misma situación. Y el salario de nuestros trabajadores es, como todos nosotros sabemos, es magro, comparado con lo que tienen a hacer. Todo esto se agravó por el COVID. ¿Cuál es la situación en la cual tenemos hoy? Tenemos lamentablemente dos escenarios muy distintos y disímiles. Por un lado, tenemos una enorme cantidad de nuestros trabajadores del sector de salud que están con bajo empleo, muchos de ellos suspendidos, donde se les reducen los horarios, donde hacen turnos rotativos, donde se le anticiparon vacaciones, que son todos los que sean los ambulatorios, por todas las situaciones que todos sabemos, producto del temor, del miedo, de la baja de la actividad, lo cual nos genera en una parte de los trabajadores un problema serio, que tiene que ver con un ingreso disminuido y con horarios rotativos y menor cantidad de empleo, y por el otro lado, todos los que están en la primera línea de fuego están absolutamente agotados, viniendo de meses de trabajar en unas condiciones de estrés muy altos, con una patología nueva, al principio casi sin elementos de protección personal, aprendiendo cómo ir manejando las distintas alternativas que se iban presentando, en situaciones no siempre las mejores, y en esto lo que tenemos es pluriempleo, tenemos horas extras, excesivo cansancio y un nivel de estrés que va a ser difícil, digamos, que podamos sostener este nivel de actividad en el tiempo, y lamentablemente vemos lo que está pasando en otros países, digamos, lo que está pasando en Europa con el tema del rebrote. Ya hay muchas comunidades en muchos países que cerraron. París hace 2 semanas detectó el toque de queda. En España hay lugares que se llevaron nuevamente al confinamiento obligatorio casi absoluto. Madrid no pueden salir, los ciudadanos de Madrid no pueden salir de Madrid. Esta situación realmente es compleja para nuestros recursos y tiene un nivel de agotamiento absoluto. Creo que estamos todos compenetrados con la necesidad de mejorar esta situación de nuestros trabajadores. Ahora, ¿por qué es que nos pasa esto con nuestros trabajadores? Y acá voy un poco para analizar un poco cómo es la actividad. Todos sabemos que el sistema prestador de la República Argentina, salvo el público, se financia a través de, como decíamos hace un ratito, se financia a través de un sistema contributivo, que es la recaudación que tiene las obras sociales, que tiene el PAMI, las obras sociales provinciales, o sea, a través de las remuneraciones, tanto el PAMI como las obras sociales sindicales, las prepagas con aporte voluntario de la gente, y las obras sociales provinciales con un sistema mixto, a partir de remuneraciones o a partir de aportes del Tesoro. ¿Cuántas, digamos, esto que decía que hay 3.000 prestadores que brindamos servicio al sector, básicamente, ¿a qué torta, digamos, cuando dividimos el ingreso del sector de salud, lo que tenemos dentro de las principales 20 obras sociales sindicales está el 52% de la recaudación? Si a esto le sumamos el PAMI y 8 obras sociales provinciales, que son las más importantes, más los aportes voluntarios del sistema prepago, la conclusión es sencilla. En 35 manos, en 35 decisores, está el 75% de la torta que financia el sistema prestador de salud, que somos 3.000. Esto es en cuanto a quién financia. ¿Cómo se produce el gasto? El gasto, aparte de los 730.000 trabajadores totales que hay, de los cuales 340.000 son del sector privado de salud, que están en nivel de empleo formal, más 105.000 a través del monotributo y demás, o sea, hay 400.000 empleados que dependen de 3.000 prestadores que le brindan servicio a estas 30 instituciones. ¿Sí? Está claro quién tiene el poder de negociación cuando se fijan las tarifas, no nosotros, sino claramente el poder de negociación lo fijan los financiadores. Que como ven su torta de innovación y de gasto. Tienen por un lado 3.000 prestadores que uno a uno van tratando de negociar, algunos como cámaras, algunos en forma independiente, y por otro lado tienen
8 o 10 laboratorios que fijan las pautas y que fijan los valores. Proveedores de insumos básicos, que también podemos decir que, digamos, entre los importadores y demás, puede haber 30 en la República Argentina, 50 en la República Argentina, si metemos todos los insumos importantes que erosionan o que comen del costo de la salud. Y está claro que cuando terminan de pagar eso que realmente tienen como erogación primaria, que es los medicamentos y que es el gasto del resto de los insumos, lo que va quedando va para los prestadores que negociamos de a uno. Esta es una realidad incontrastable. Además de esto que tenemos, por un lado, que tenemos los fármacos, los insumos. Por el otro lado, tenemos todo lo que tiene que ver con la industria de los laboratorios. Tenemos el Estado. ¿Qué hace? Nos saca 4 de cada 10 pesos que tenemos en ingresos. Lamentablemente vemos que hay algunas provincias, doy un ejemplo, Mendoza, hace poco redujo la tasa de ingresos brutos para 22 actividades, menos para la salud. Hay provincias como Neuquén y Río Negro, que en este momento están con un problema serio de prestación médica, que también están aumentando la tasa de ingresos brutos. Y todos somos conscientes de que la recaudación del ingreso bruto es la recaudación más sencilla que tienen. Todos nosotros cobramos de financiadores, que estemos donde estemos, nuestros bancos nos retienen la parte del impuesto al ingreso bruto que deberíamos cobrar. Ni hablar de la tasa municipal o del impuesto a los sellos, que corre igual suerte. Digamos, está la paradoja de que muchas empresas toman crédito para pagar salarios y tienen que pagar el impuesto a los sellos para poder acceder al crédito. Además de esto, tenemos otro actor, o sea, ya tenemos los insumos, tenemos los laboratorios, tenemos los financiadores, que es, digamos, un sistema que realmente no diría oligopólico, pero que tiene un poder de negociación fuertísima, y aparte del Estado, tenemos los juicios. Nosotros estamos haciendo un análisis de nuestra actividad, como le contaba Mario, nosotros somos una empresa que hacemos atención domiciliaria y internación domiciliaria y cuidados domiciliarios, tenemos más de 3.500 pacientes internados como empresa. Le voy a dar el dato de nuestra compañía, que es lo que yo realmente le puedo decir. Dentro de lo que tenemos en internación domiciliaria, tenemos aproximadamente 1,5 millones de cápitas que administramos totalmente. Del 1,5 millones de cápitas que administramos, el 15% de los pacientes que tenemos internados en internación domiciliaria están con amparo. Y ese 15% que tienen amparo representan el 50% del gasto. Cuando uno analiza ese 50% del gasto, ¿cuál sería un gasto que no deberíamos tener, digamos, obligación de erogar, porque médicamente no tiene sentido? Es más de la mitad. Por lo tanto, lo que podemos concluir con esto es que hay casi un 25% de uno de los ítems, que es cuidados domiciliarios, que se genera por amparos que, digamos, la gente solicita. En algunos casos con razón, y en muchos casos sin razón. Entonces, cuando uno analiza todo este mapa y ve cuál es la situación general del país, que viene deteriorándose hace 20 años, la situación de los financiadores, que tienen un problema de recaudación, pero que por otro lado le erosionan sus egresos, alguien que no, digamos, con el cual la fuerza de negociación no es tan grande como con nosotros, digamos, a nosotros, cualquiera de nosotros que está en la actividad, sabe que cualquier institución es cambiar de prestador es bastante sencillo. Realmente el panorama es muy triste y es un panorama que es complejo. Ahora, bueno, digo, ¿qué hacer con este panorama? En primer lugar, me parece que un tema fundamental es armar un plan de largo plazo. De ninguna de las crisis que hay complejas se sale con una sola variable. Para que existan todas las variables, lo primero que tiene que haber es un diagnóstico preciso, entender con mucha claridad cuáles son los factores que afectan, digamos, la continuidad de la actividad, que haya un buen diálogo y que haya confianza, para construir soluciones duraderas en el tiempo. La realidad, que yo debo decir lo mismo que dijo Mario, nunca hemos tenido mejor diálogo y tanta confianza y trabajo en conjunto, yo diría casi cotidiano, con el gobierno, con todas las actividades del gobierno, tanto ministeriales, digamos, nacionales como provinciales y demás, con la super y con el sindicato. Hemos construido en conjunto soluciones alternativas. Tenemos que seguir en este camino. Tenemos que lograr realmente, digamos, en este sistema suma cero,
que tenemos crédito fiscal no computable, que le facturamos al Estado y que el Estado luego tiene que ponerle plata a los financiadores para que se le devuelvan al prestador como costo. Todo esto genera enormes ineficiencias, igual que los ingresos brutos. Tenemos que transparentar el sistema. Transparentar el sistema en la era digital es facilísimo. Hay una enorme cantidad de instituciones de salud que piden todavía historia clínica en papel, porque siguen manejando la industria del débito. Esto genera enormes cantidades de costos administrativos, financieros, corta la cadena de pago, refacturaciones y demás. Esto es un tema que hay que transparentarlo, tiene que haber una historia clínica digital, tiene que ponerse, por suerte, se votaron, y le agradezco al diputado Yeldin, digamos, la receta electrónica. O sea, estamos empezando a entender que hay que trabajar en conjunto para modernizar la forma en la cual se trabaja en nuestra actividad. Entonces, en conclusión, y para ir cerrando, que no sé si me excedí de tiempo, porque recién lo vi a Mario mirando el reloj, en conclusión, y para ir cerrando, necesitamos una reforma impositiva. Nosotros presentamos un proyecto de ley, ayer se lo mandé nuevamente a Eugenio, a principios de este año, para reformar impositivamente nuestra actividad, para quitarle el pie del lado del Estado. Necesitamos definir qué prestaciones se van a dar y cuáles no, hacer algún sistema que tenga que ver con la mediación judicial para evitar la litigiosidad indebida, trabajar con un plan a largo plazo para realmente poder mejorar el salario de la gente y para poder incorporarlas al sistema, terminar con la industria del juicio laboral, que en algunos casos realmente es muy complejo, y como vemos, son todos aspectos sobre los cuales tenemos que trabajar en forma conjunta para empezar a salir del laberinto en el cual estamos. La pandemia, lamentablemente, fue el árbol que nos tapa el bosque de un problema muy serio que tenemos, pero también nos permitió poner al desnudo y poder charlar con absoluta claridad los problemas que estamos teniendo. Así que me parece que es hora de que nos pongamos a trabajar todos juntos en generar un plan real para salir de la situación en la cual estamos. Bueno, muchas gracias a todos. Espero no haberme excedido mucho, Mario. No, estuviste muy bien, José, gracias. Héctor, te esperamos a vos. Héctor está acá no como secretario general de la CGT, sino como secretario general de Sanidad en el Distrito de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Héctor? Todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Mario. Tendría que haber hablado primero, porque me voy a tener que referir a los dos amigos preopinantes. Primero, coincidir con Alejandro de que no hay que legislar más por patologías, y coincidir con José que los trabajadores del sector tienen salarios paupérrimos, que tienen condiciones de trabajo estresantes, que no tienen el marco de contención adecuado, sobre todo para este tipo de pandemias, y que esa contención se la damos solidariamente desde las estructuras sindicales. Me alegra de que se tenga esa mirada que no es la misma que se tiene cuando discutimos salario, ¿no? Aparecen la otra mirada de problemas financieros que tienen cada una de las empresas. Pero me tengo que referir a lo que dijo Alejandro primero. Primero porque, a ver, si empezamos a decir que hay plata, que hay financiamiento suficiente y de que somos ineficientes, perdónenme, pero le erramos al vizcachazo, ¿no? Eso se contradice con que hay que dejar de prestar cosas. Entonces, me parece que la búsqueda hay que realizarla por otro lado. Primero, no hagamos miradas competitivas ni con la región ni con el mundo, ni en términos de ingresos per cápita para la salud, porque las fluctuaciones de nuestra macroeconomía nos dicen que a veces gastamos muchos, y si tomamos el dólar blue, ahora no gastamos nada. Debemos ser el país con los peores salarios del mundo y debemos ser el país con el peor gasto per cápita
en salud. Aclarando que hay otra cosa más, que hay un gasto per cápita que paga hotelería, que paga confort y que paga el beneficio del priority o del premium, como le quieran llamar. Entonces, primero me parece que hacer esos cálculos comparativos no son buenos, no son buenos. Después, compararnos con la región. Amigos, ustedes no conocen lo que es Chile. El chofer del embajador se tuvo que venir a operar a Mendoza de la rodilla porque tenía 9 meses de espera en el sistema chileno. Ustedes, Colombia lo que hizo fue atomizar todo, dar un valor per cápita y no hay prestación de salud. Digamos, la desigualdad que tiene el sistema en toda la región es grandísimo. Es grandísimo. Entonces, establecer los grados de eficiencia con relación al gasto de la región me parece que parte de una premisa equivocada, al igual que la otra que toma distintos momentos de la macroeconomía para evaluar el costo de salud. Después se habla de transparencia. Yo creo que alguien se tiene que hacer cargo de la transparencia. Un tercio del gasto de las obras sociales lo ponen los sindicatos. No sé si no lo tienen, pero sería bueno que lo observen. Salvo determinados sindicatos que triangulan a partir de haber descremado el sistema, etcétera, etcétera, que le cobran más a la gente, la verdad que entre un 20 y un 33% de los ingresos de las obras sociales vienen puestos por las organizaciones sindicales con el financiamiento desde lo sindical. Ahora, ¿qué pasó? No solo pasó que en los últimos 20 años hay crisis de la macroeconomía, hay caída de trabajadores, aparecieron otros, no sé si llamarle insumos, pero sí aparece un diagnóstico, sobre todo diagnóstico por imágenes, mucho más sofisticado, ¿no? Nos olvidemos que hace 25, 30 años teníamos la placa, apareció la tomografía, apareció la resonancia, y esa evolución ya fagocitó una parte del financiamiento. Y ahora tenemos lo que es la llegada de esto que se llama tecnología médica, ¿no? Con costos que en ciertos sectores y ciertas actividades está entre el 21 y el 26% de la erogación de dinero. Estas son las radiografías que tienen los financiadores que, como dice José, son los 35 que administran la plata de los, ¿no? Que después los otros 3.000 llevan adelante. Pero son cambios que se generan y son cambios que en algunos casos no tienen respaldo científico, pero en otros casos sí tienen respaldo científico. Y a veces la imposibilidad de financiarlos trae aparejado esta cosa de los amparos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿esto existe? Existe. Los argentinos no asumimos ni el sistema chileno de salud, ni el sistema colombiano de salud, ni el sistema brasileño, ni el americano, sino concebimos un sistema argentino.
ese sistema tiene una prestación pública de administración estatal a partir de lo que se llama salud pública. Parte de lo público tiene financiamiento a través de las obras sociales, donde mixtura la prestación el sector público que recupera parte de ese cobro y el sector privado, y después tenemos el sector privado propiamente dicho, que es un mix entre el descreme de la seguridad social y una acción de seguros, prepagos, que se reduce a una pequeña porción, pero que es importante. Entonces, ese sistema es el que diseñamos nosotros. Por supuesto, no lo diseñamos con el descreme, no lo diseñamos con las características de que el hospital público lo cobre 2 veces, lo cobra por el impuesto y lo cobra por la seguridad social, ¿no? Cuando atiende a un compañero o compañera de las obras sociales, pero esta es la realidad del financiamiento. Esta es la realidad del financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Nosotros planteamos una cosa concreta. Decir, hay que discutir el financiamiento de salud. El financiamiento de salud, si queremos dar las prestaciones que el pueblo argentino decide que quiere recibir, hay que financiarlo. Hay que dejar de hablar de la gratuidad de la salud porque detrás de eso alguien lo paga, o lo paga el trabajador con sus aportes, o lo paga el que va al hospital público con los impuestos del erario general, alguien lo paga, o el que paga el prepago. Pero esto hay que discutirlo. Ahora, si empezamos al revés, diciendo, hay mucha plata y es ineficiente y no hay transparencia, yo digo, bueno, ¿saben qué? El 31 de diciembre se caen todos los subsidios. A ver cómo hacen todo el sector prestador de salud para pagar los salarios y cómo enfrentar la discusión que en el mes de marzo va a ser por los salarios, por un salario mucho mejor que el que tenemos hoy. Que tal cual lo reconoce José, esto es lo que tenemos que discutir y esto es a donde tenemos que abordar. Porque los 90.000 contagiados los pusimos nosotros. Los que fallecieron los pusimos nosotros. Los nuestros no tienen remis para ir a trabajar. Los nuestros se contagian en el hospital, en el transporte público, que paran el colectivo y como el colectivo no tiene asiento no les para. Y los nuestros se contagian trabajando en los centros asistenciales. Entonces, esta es la realidad social, financiera y económica de los trabajadores y de los prestadores y de los financiadores. Entonces, no nos equivoquemos a dónde tenemos que mirar. Nosotros tiramos arriba de la mesa que los trabajadores pongamos el 1% más y que los empleadores pongan el 1% más, y así hacer frente a toda esa tecnología médica que viene y va a venir mientras tenga el respaldo científico de curar enfermedades. Entonces, esto no nos engañemos, o nos llega porque lo financiamos y porque lo asumimos, o llega por el amparo. Y si nos llega por el amparo, nos deja pata para arriba a todos. La ley que se aprobó últimamente, y yendo a una patología muy, muy concreta, estaba direccionada a un producto, un medicamento, que tiene un costo de $300.000.
Si eso lo multiplicamos por 3.600 personas, que parece que son los potenciales que tendrían que recibir ese medicamento, no hay más sistema. No se puede pagar el aumento o no se puede pagar el salario. No hay más sistema. No hay más sistema. Entonces, estas cosas hay que verlas con los papeles sobre la mesa. Por suerte, el ministro, no sé si está presente o no, pero hay que decirlo, Ginés González García, que tuvo una cruzada para que se rectifique ese proyecto y no fue escuchado en el Congreso, ni en diputados, ni en senadores, sí lo pudo resolver por la vía reglamentaria y por lo menos generar una alternativa, un biosimilar que le llaman, para poder bajar el costo a menos del 10% de lo que direccionaba ese proyecto. Entonces, esto es así, esto hay que decirlo, y esto hay que convencerse de que tenemos que discutir cuál es el ingreso que tiene el sistema, porque empezar a plantearnos que haya cosas que no salgan del sistema, es verdad. No nos tenemos que hacer cargo de el transporte de la discapacidad, no nos tenemos que hacer cargo de la educación, los asistentes psicopedagogos no tienen por qué, tienen que ir a acompañar a un chico al colegio, no lo tenemos por qué financiar desde el sistema de salud, eso tendrá que ser desde educación. Podemos plantearnos que toda la nueva tecnología, la aparición de toda esta movida biológica, lo realicen que lo garantice el financiamiento del Estado. Bueno, propongámoslo. Pero si arrancamos diciendo que no hay plata, no tenemos ni la posibilidad de sentarnos a una mesa. Y esto hay que agarrarlo y ojearlo y decir cuál es el costo real de la prestación de salud. Porque las múltiples variables que andan dando vuelta, ¿no? Uno nunca la puede certificar de alguna manera. Digamos, tenemos que hacer un costeo real de la salud universal y solidaria, que todo el mundo pueda acceder, y cuánto cuesta y cómo la financiamos. Pero eso es lo que tenemos que discutir. No empezar al revés, diciendo que sacamos, ¿no? O diciendo que sobra. El marco de ineficiencia, la verdad, se podrá ver, se podrá apreciar, pero un día cuando con alguien que tiene muchos más títulos que yo para discutir estos temas, se sentó y me dijo, mirá, la eficiencia es que todo tiene que ingresar al sistema por el médico de cabecera, por el médico primario, pasar al especialista, pasar al efector. Y uno le dice, tenés razón. Es imposible. Es imposible. Habrá quien lo pueda hacer en un horizonte pequeño. Habrá quien puede tomarlo. Ahora, el gasto no está ahí. Nosotros podemos poner el doble de médicos en la mesa de entrada a recibir personas que llegan al sistema, médicos que están mal pagos y que muchos de ellos están en situación también paupérrima, pasando de una profesión liberal a una profesión también desclasada y descalificada totalmente. Pero ese no es el problema.
el problema se torna en la complejidad y en los tratamientos crónicos con medicamentos que van evolucionando, ¿no? Y que cada vez esas fórmulas monopólicas que no son de los laboratorios nacionales, sino que son multinacionales, monopólicas, desestabilizan todos los sistemas de salud. Para certificar lo que digo, hay un dato. Hay medicamentos en el mercado mundial que son monopólicos, que a la Argentina entran a 100, a Chile entran a 40, a Perú entran a 40, a Brasil entran más o menos, y uno se pregunta, ¿por qué es eso? Porque acá alguien lo paga. Acá o lo paga el Estado, o lo paga la Seguridad Social, o lo paga el prepago. Anda a la vecina Chile, anda a Perú, anda a Colombia, anda a Brasil, y pedí cualquiera de las drogas que acá te llueven por amparo o te las mete un iluminado adentro del PMO sin saber cómo la vas a financiar y poniéndotela y obligándote a que la tenés que prescribir en fases que no tienen respaldo científico, porque esto también nos pasó a los argentinos, ¿eh? No solo cayó el empleo, no solo tuvimos caída de la actividad económica, caída de la formalidad, sino tuvimos funcionarios que hicieron aberraciones. Entonces, esto sería bueno que voy a dar una infidencia en el día de ayer con Carlín, que está en el Zoom. Estuvimos hablando para tener una mesa de salud y que tenga la posibilidad de desarrollarse, donde tendrán que estar todos los que discuten la paritaria con nosotros. No para discutir una paritaria, sino para ver cómo le damos sustentabilidad y sostenibilidad al sistema. Así que de esto se trata, pero hay que plantear las cosas tales como son. Habrá que discutir la integración vertical entre financiadores y prestadores, la integración vertical que incluya a los trabajadores, pero esto partamos de la base que tal como está el sistema, al sistema no le alcanza el financiamiento que tiene, ¿no? El Estado argentino puso el decreto 300, puso el ATP, puso la no remuneratividad de parte del salario, ¿no? Estamos casi en el 50% del salario. Bueno, igualmente el decreto 300 lo aumenta más, pero todo esto es ingresarle al revés al sistema, al financiamiento del sistema. Todo esto es entrar en soluciones al revés al sistema de financiamiento. Bien lo decía José recién, que es una cosa ilógica, ¿no? Yo me quedo con crédito fiscal y después me tienen que subsidiar, digamos. Claro. Hay algo que hay que corregir. ¿No? Pero en lo que es el sistema, que hay que ponerle plata, no tengan dudas. Porque si hay algo que no se puede sostener en el tiempo, también es seguir teniendo trabajadores formados que viven en formación permanente, que se viven capacitando y que nuestra organización sindical hace el principal esfuerzo en formarlos, que sigan
teniendo las penurias personales, familiares y sociales que tienen por los salarios y las condiciones laborales que tienen. Así que, no sé, el tiempo... Está terminando, dale. Andá bueno, ya termino. Pero, y decirles que los juicios laborales también tienen que ver con irregularidades en la contratación. Esto es 2 más 2, compañeros. No hay tutía. Hay un desagregado de contratación hacia la subcontratación que no hay que hacerlo. Tenemos que tener un sistema que garantice la articulación total para que todos los trabajadores y trabajadoras tengan relación de dependencia y no que se anden buscando algunos artilugios para esquivar esas obligaciones. Mis respetos a los 2 preopinantes anteriores, pero mi obligación era decir las cosas como las pensamos los trabajadores. Gracias. Gracias, Héctor. Me sumo rápido a lo de la mesa de salud. Me parece muy interesante que podamos juntarnos, aparte de las paritarias, para poder trabajar juntos hacia el futuro. El diputado Pablo Yedlin, médico, presidente de la Comisión de Salud, representante de Tucumán. Le vamos a dar la palabra a él. Gracias, Pablo, por estar acá. Y sé que estuviste hablando con Alejandro de que si ibas a tener 170 personas, pero veo que hay 171, 172 había. Así que todo tuyo, Pablo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Están viendo la presentación ahí, ¿verdad? Voy a hacer rápido y después, por supuesto, dejar tiempo para poder contestar algunas preguntas. La idea era mostrarles un poquito el trabajo que hemos venido haciendo en la Comisión de Acción Social y Salud de la Cámara de Diputados y también, de alguna manera, contarles qué es lo que viene o qué es lo que tenemos previsto para el futuro, en una comisión que definitivamente ha tenido, además de todos los desafíos habituales, el desafío de tener que trabajar a distancia, en pandemia y intentando sostener las políticas que el Ministerio de Salud de la Nación lleva adelante, ¿no? Sin contar además en un estado de situación política muy conflictivo en líneas generales, ¿no? Por supuesto que hemos tenido apertura, hemos tenido la visita de los ministros, tanto de Daniel Arroyo como de Ginés González García. Lo destaco porque no era común en el gobierno anterior que los ministros, salvo el jefe de gabinete de ministros, acudieran a la Cámara. En este caso, prácticamente todos los ministros han pasado por las distintas comisiones, no una, sino más de una vez. Nosotros hemos tenido por lo menos 2 veces a cada uno de ellos, y contestando las situaciones e inclusive contestando informes de la oposición, ¿no? También hemos participado también en una cosa bastante interesante que Ginés nos ha permitido, y es que la Cámara de Diputados, representada por mí, digamos, de alguna manera como presidente, hemos participado de las reuniones periódicas del Consejo Federal de Salud. Eso nos pone mucho más a tono con la situación epidemiológica y la situación, digamos, que vive el sistema de salud en cada una de las provincias y en las políticas que el Ministerio viene llevando adelante. Eso me parece que ha sido un acierto importante y que creemos que debe sostenerse. Tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores tenemos un lugar en el Consejo Federal. Hemos restituido a trabajar el Consejo Federal Legislativo de Salud, el COFELESA, que es una estructura que existía por ley en la Argentina, pero que en los últimos años no había trabajado para nada, y que hemos reestructurado. El COFELESA es una reunión que es dirigida por los presidentes de las comisiones de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados y de Salud del Senado, ahí lo ven al doctor Mario Fiad, y que con la presencia del Ministerio de Salud se reúne con los presidentes o representantes de las comisiones de salud de las distintas legislaturas de cada una de las provincias, en las que son unicamerales el representante de la unicameral, y en las que son bicamerales hay un representante en general de diputados y senadores de cada una de las provincias.
Esto en un país federal como el nuestro, en donde muchas de las normas que nosotros hacemos requieren adhesión por las provincias, es fundamental. Porque si no, después terminamos con normas que por ahí no terminan de implementarse, o intentamos que las normas que sacamos a nivel nacional tengan ya una mirada federal. Así que discutimos con los compañeros de cada una de las provincias cómo ven la norma y cómo la van aplicando. Por ejemplo, el tema de teleasistencia, de prescripción digital. El otro día charlamos el tema de cannabis medicinal, y en este marco avanzamos también en el tema de vacunas contra COVID y las cosas que necesitan de alguna manera consenso amplio, ¿no? En cuanto a leyes que hemos ido sacando a lo largo de este año, insisto, todas con el sistema remoto, que la verdad que ha funcionado con mucha fortaleza, a pesar de las críticas que ha obtenido de la oposición. Hemos podido debatir, discutir, votar, dar dictamen con firmas digitales, y la verdad que no hemos tenido inconvenientes. Prácticamente les diría que aquel diputado que no ha tenido inconvenientes en realidad no ha habido, pero digamos, realmente no hay discusión que no hemos podido dar, e inclusive hemos tenido votaciones en donde por 1 o 2 votos se ha resuelto algún artículo de alguna ley, y la verdad que con absoluta transparencia. O sea que si hay algo que no podemos decirle al sistema es que haya sido poco transparente, poco efectivo, o este tema de que hay discusiones que se pueden dar en forma remota y otras que sí o sí tenemos que estar uno al lado del otro. La verdad es que esto no ha sido real. Entre las leyes que hemos sacado, entonces tenemos, por ejemplo, la ley Silvio, que fue una ley que después demoró la reglamentación, pero que se reglamentó al final, que tuvo que ver con los equipos de protección personal para el personal de salud, cada una de los sistemas y de las provincias. Hemos sacado la ley que eximía del pago de ganancias a las horas extras o a las guardias extras del personal de servicios esenciales, entre ellos enfermeros y médicos. Esto es un tema muy interesante. Este es un tema que quizá pudiéramos de alguna manera prorrogar después de la pandemia, o inclusive ampliar después de la pandemia, porque la verdad es que los sistemas de salud, yo he sido ministro de Salud 8 años en Tucumán, uno de los grandes problemas que tenemos es justamente conseguir recursos humanos específicos para algunas tareas. Y cuando uno intenta que el mismo recurso humano, que ya lo tiene formado, haga una hora extra, haga una guardia extra, a veces pasa que eso lo hace saltar de categoría en el impuesto a las ganancias, y entonces empiezan a hacer horas extras que no pueden cobrar. Esto realmente debiéramos resolver el tema, porque esto ha sido muy útil, y me parece que por lo menos, así como está, prorrogarlo, me parece que sería de extrema utilidad para los sistemas de salud provinciales, y seguramente también de la seguridad social y privados. Sacamos la ley de prescripción digital, que ustedes recordarán que las prescripciones en la Argentina por nuestra ley de arte de curar tenían ya 53 años y decían claramente que tenían que ser de puño y letra, a pesar de la ley del 2001 de firma digital, que permitía que la firma digital reemplace a la firma manuscrita. El artículo 4 de esa ley inhibía a la prescripción médica de poder ser reemplazada. Después se derogó el artículo 4, sin embargo seguían habiendo incompatibilidades, problemas legales, etc. Establecimos, a partir de la pandemia, el Ministerio de Salud de la Nación sacó una resolución para que se pudiera prescribir medicamentos por vía digital, y en definitiva definimos que esto, para que perdure después de la pandemia también y que en realidad se pudiera hacer realmente en forma digital, cambiamos y sacamos esta ley que ya es ley, y que modificó 4 leyes básicamente la ley del arte de curar, permitiendo la prescripción digital, la ley de farmacia, para que las farmacias puedan guardar sus recetas en formato digital. Modificamos la ley de psicotrópicos para que los psicotrópicos y estupefacientes tuvieran toda su trazabilidad hecha, también posibilidad de hacerla en forma digital, manteniendo la protección de datos, por supuesto, los derechos del paciente. Y modificamos también la ley de psicología, que ahí no figura, pero que nos permitió de alguna manera también que los psicólogos, bueno, ahora lo vamos a ver. En cuanto a la teleasistencia, como les decía, tuvimos que la teleasistencia estaba permitida en la Argentina, pero en realidad no tenía ningún marco que la regule. Entonces lo que hicimos en realidad es, al incorporarla a la ley,
a pesar de que, como ahí está Eugenio, la superintendencia había sacado una resolución temprano en la pandemia que fomentaba el uso de la teleasistencia, decidimos incorporarla definitivamente. Entonces modificamos la ley del arte curar y, como les decía antes, la ley de psicología, habilitando que estas prestaciones sean válidas. Siempre y cuando digamos, los entes, digamos, que la regulan a la actividad, cada uno de los ministerios jurisdiccionales y el Ministerio de la Nación, definieran, primero, qué prácticas se podían hacer por teleasistencia y segundo, bajo qué tipo de formato se podían hacer con el objetivo de preservar los derechos del paciente y los datos. Eso es un tema que está en vía de reglamentarse y es muy importante que así sea porque de alguna manera eso es lo que va a permitir que esta teleasistencia, que seguramente ha llegado para quedarse en algunas prácticas, en algunos lugares y que genera muchas ventajas, se pueda implementar. Unas cuantas dudas que hay sobre esta ley que quiero aclarar es que la receta manuscrita seguirá siendo válida, sigue siendo válida, la ley lo que hace es agregar el formato digital o electrónico. La elección de farmacia es libre, porque eso se sigue respetando, la ley de farmacia no ha sido modificada en sus primeros artículos que dicen eso. La venta de medicamentos fuera de farmacia sigue siendo ilegal. Digo porque se han surgido una serie de mitos con respecto a esta ley que no son reales. La ley establece que la teleasistencia será remunerada por la Seguridad Social de igual manera que la asistencia personal. La ley no establece nada que tenga que ver con la remuneración. Eso es un tema que después cada financiador ha arreglado con los efectores. Nosotros tenemos nuestra idea personal, pero la ley no lo dice. No se puede atender a pacientes por teleasistencia cuando los pacientes viven en lugares donde los médicos no tienen matrícula habilitante. La ley no ha cambiado nuestra situación de matrícula en la Argentina, y eso es importante, es un tema que quizá habría que repasar en algún momento en el marco del COFESA, pero por el momento los médicos no pueden atender a pacientes ni prescribir medicación a pacientes en lugares donde ellos no tienen matrícula habilitante. La ley no aclara qué prácticas se pueden hacer por teleasistencia, eso lo definirá la reglamentación. Las provincias deben adherir, hay varias provincias que ya han adherido, y la reglamentación dependerá después de cada uno de los ministerios de esto, ¿no? Hemos sacado también la ley de donación de plasma. Ustedes saben que esta es una de las esperanzas que tenemos hoy como tratamiento, que ahora hace muy poquito, hoy creo salió un trabajo de Provincia de Buenos Aires que es muy alentador, hace unas semanas atrás, un trabajo en el Hospital Italiano en pacientes más graves, mucho menos alentador de los resultados del plasma, pero en definitiva, la idea de que los anticuerpos de recuperados o sueros hiperinmunes o inclusive anticuerpos monoclonales como los que recibió el presidente norteamericano sean parte del arsenal terapéutico para esta enfermedad están seguramente, y bueno, esta ley lo que hizo fue generar una campaña nacional y establecer ciertas ayudas a que la gente en un registro pueda donar, acercarse a donación, etc. Hemos sacado, y hoy se está discutiendo en este momento en el Senado, en la Comisión de Salud, una ley que también tuvo mucho ruido, que en realidad todavía no es una ley, tiene media sanción de diputados, acerca de generarle herramientas para la contratación de vacunas contra COVID al Ministerio. Ustedes saben que algunas empresas privadas han exigido a los estados que quieren comprar vacunas ciertas características en los contratos que no eran posibles si no le permitíamos nosotros por ley al Ministerio. ¿Cuáles eran estas características? Básicamente 3, que quiero también desmitificar algunos temas. Uno es el tema de la confidencialidad. Esto no quiere decir que vamos a ponernos una vacuna que no sepamos cómo está hecha, que esto es como la Coca-Cola, que la fórmula es secreta, de ninguna manera. Las vacunas van a llegar al país, van a ser registradas en ANMAT, vamos a tener acceso a la fase 1, fase 2, fase 3 de investigación, a la fórmula de la vacuna, y ANMAT tendrá la posibilidad de o aceptarla o no aceptarla para su registro, y recién ahí será usada. Lo que quiere decir con confidencialidad es que ANMAT no lo puede publicar, que el Ministerio de Salud de la Nación se compromete a no publicar estos datos, pero que no quiere decir que no vamos a tener acceso, por supuesto, y las cámaras de diputados y senadores van a recibir copias también de todos estos detalles. El otro tema que piden es la prórroga de jurisdicción, cuando haya digamos, una disputa entre el Ministerio y el laboratorio, si hubiera alguna disputa en este sentido entre estas dos partes, algunos laboratorios piden que esta disputa se dirima en tribunales de sus casas matrices, Londres, Nueva York, Hong Kong, depende
Moscú, depende del origen de la vacuna. Eso no quiere decir que si un tercero, cualquiera de nosotros vacunados, tuviéramos algún problema y quisiéramos hacer una demanda, podemos tranquilamente hacerlo en nuestros tribunales locales. Esto es solamente para los que forman parte del contrato. A ver, se le compra a un laboratorio X 1 millón de vacunas y llegan 200.000 en mal estado, se establece una disputa, no se reconoce, vamos a un juicio. Ese juicio, en algunos casos, en algunos laboratorios, se pide que se hagan en tribunales de las casas matrices. Digo porque se ha dicho de todo y la mayoría de cosas que no son reales. Y después también hay algunos laboratorios, no todos, pero algunos laboratorios que están poniendo un precio a la vacuna, o teóricamente a las vacunas, porque todavía no están, como ustedes ven, ninguna vacuna de esta todavía es real, van a ser reales, esperemos pronto, un precio muy subsidiado. Entonces, esos laboratorios, no son todos, que ponen un precio muy subsidiado, exigen también que si hay indemnizaciones económicas sean compartidas entre el comprador y el vendedor. Eso lo va a evaluar el ministerio con cada uno de los laboratorios con los que genere la contratación y según el precio que se establezca y según las necesidades. Aparte, la ley prevé exenciones impositivas para las vacunas, etc. Bueno, eso se está discutiendo hoy. Esto ha generado todo un movimiento antivacunas contra esto. La ley no prevé obligatoriedad en esta vacuna. Ustedes saben que en la Argentina las vacunas son todas obligatorias, las de calendario, pero esta ley puntualmente no lo establece. Bueno, para terminar, o sea, algunas cosas que se nos vienen a futuro que tienen que ver. Tenemos en cartera pronto, posiblemente a llegar, la ley de interrupción voluntaria de embarazo. Hemos presentado un proyecto de ley junto con el Ministerio de Salud de la Nación de resistencia antimicrobiana, que es un tema muy interesante, no es tema de hoy, pero tenemos una nueva ley de ANMAT, llevada adelante por el Ministerio de Salud de la Nación, que intenta fortalecer el ANMAT. Tenemos en la intención avanzar, y se dijo algo de tecnología médica, en una ley de Agencia Nacional de Tecnología Médica. Hay proyectos, hay más de 500 proyectos, pero hay proyectos de control de precios de medicamentos en la Argentina interesantes, al modelo brasilero, al modelo inglés, a distintos modelos, que sería interesante. Hay proyectos para fondos de gastos catastróficos, algo se dijo. El sistema solidario de salud argentino definitivamente requiere ayuda en su financiamiento. Es muy probable que los sistemas de seguridad social basados en aporte y contribuciones estrictamente no puedan ser sustentables en el tiempo. Es muy probable que los sistemas de salud requieran reanalizar estos sistemas y ver cómo hacemos para ayudarlos a que el sistema solidario argentino, y eso que se dijo, y que lo dijo el compañero Daer recién muy bien, de que el sistema de salud argentino incluye este tema que entendemos los argentinos, que es nuestro derecho a acceder a los medicamentos y a las prestaciones en un tiempo y en una realidad muy, muy particular para el resto del mundo, necesita seguramente financiamiento. Creo que hay que generar una mejor coordinación de las obras sociales. En ese sentido, creo que hay una esperanza ahí a través de la superintendencia de que podamos, en algún momento, es el sueño que tenemos, por lo menos desde la provincia de Tucumán, de integrar las obras sociales provinciales también a la super, las de las universidades, y poder de esa manera estructurar un sistema mucho más homogéneo y a su vez generar unidades de gestión provinciales a través de las obras sociales provinciales para todas las obras sociales en cada uno de los lugares. Me parece que esas cosas son cosas que se pueden hacer, que no requieren gran cambio de legislación y que serían muy útiles al sistema. Obviamente que para cualquier sistema, nosotros siempre decimos que el sistema de salud argentino tiene una estrategia de atención primaria de salud, pero en realidad es falso, digamos. El que tiene una estrategia de atención primaria de salud es el sistema público. Y lo tiene más o mejor hecho, depende de la provincia, depende del lugar. Y la verdad que el sistema de seguridad social en la Argentina no atiende por atención primaria de salud, por lo menos en su gran mayoría. Y la verdad que la cantidad, calidad y tipo de recursos humanos que las universidades nuestras tienen que formar y las posgrados tienen que desarrollar, es imposible de programar si no nos ponemos de acuerdo en qué estrategia de sistema de salud necesitamos en la Argentina. ¿Vamos a seguir un sistema como del sector público o vamos a seguir un sistema como hoy manejan la mayoría de la seguridad social, en el cual cada uno consulta donde quiere y va donde va, y hace lo que quiere y se pide lo que necesite con el especialista que quiere sin tener un sistema que mejore esto? Bueno, eso es fundamental para definir cómo hacemos para mejorar la cantidad de enfermería, la profesionalidad de nuestras enfermeras, qué tipo de médicos necesitamos, etc. No quiero, las dejo, estas son las leyes que hablé, creo que lo he dicho en líneas generales, y quedo por supuesto a disposición para las preguntas. Muchas gracias a todos.
Gracias, Pablo. Bueno, ahora sí, lo esperamos a la voz del superintendente, a Eugenio Zanarini. Espera que estás muteado, estás muteado. Lo desmuteamos a Eugenio Zanarini, por favor. Ahí ya está habilitado para... Ahí está. Bueno, en principio, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Mario, por la invitación para poder reflexionar un poco junto a todos ustedes sobre los distintos temas. No te puedo agradecer que me hayas puesto en cuarto lugar, aunque es un honor que me hayas dado el cierre, porque muy poco voy a poder decir después de las exposiciones de Alejandro, José, Héctor y Pablo. Yo creo que, por supuesto, coincido totalmente con muchos de los planteos que se hicieron, pero déjame primero, entre tanta pálida, hacer un rescate. Si estuviéramos en una situación normal, en un salón de los que habitualmente hacemos este tipo de conferencias, pediría realmente para el sistema de salud un aplauso. Porque a pesar de todo lo que dijeron de los últimos 20 años, de las crisis recurrentes, de la falta de financiamiento, del problema del recurso humano, tanto profesional como no profesional, a pesar de todo ello, el sistema, tanto de la seguridad social como todo el sistema de prestación privado, se ha bancado realmente con una fortaleza que llama la atención esta pandemia. Y lo comentó, creo, José, estamos hablando del 70% de la población, si bien se ha reforzado muchísimo la estructura pública, la actividad privada, los prestadores privados, los financiadores, con sus más y sus menos, que los hay como en toda actividad, le han puesto el pecho a la pandemia de una manera, yo creo que ejemplar, y esto hay que destacarlo. Es decir, eso en primer término. En segundo término, lo otro que quiero también destacar de esta pandemia, que también lo mencionaste vos, Mario, es el hecho de que hemos logrado conformar, yo diría articular o consensuar o generar hasta corrientes de afecto entre las distintas organizaciones que integran el sistema prestador y el sistema financiador y el Ministerio de Salud y la Superintendencia. Por supuesto que mi idea y el sueño creo que de todos sería que estas mesas de diálogo que tenemos abiertas continúen post-pandemia. Desde ya le ofrezco a Héctor y a todos la superintendencia para trabajar desde la superintendencia y en la superintendencia hacer estas discusiones de la mesa salud que proponía Héctor. No voy a seguir hablando del diagnóstico porque se diagnosticó mucho y la verdad que se diagnostica desde hace más de 20 años. Y todos los diagnósticos tienen una terapéutica clara, somos todos profesionales del área, todos tenemos claro qué es lo que hay que hacer, pero nadie lo hace. Por alguna razón o por otra, sea política, sea circunstancial, sea coyuntural o lo que sea, pasaron los años y las cosas que se hicieron mal, quizá que nacieron como buena intención, pero que se hicieron mal, como el descreme que mencionaba recién Héctor, en 30 años no se corrigió. En las cosas que se hicieron mal, como por ejemplo pensar que se iba a terminar la economía informal generando el impuesto al monotributo y poniéndole como zanahoria para que pague ese impuesto y para que la gente se inscriba, poniéndole como zanahoria las prestaciones de salud, tiene 30 años, no se corrigió, no sirvió para terminar con la economía informal y sí está terminando con algunas obras sociales.
Pero bueno, más allá de estas cosas que todos conocemos, decía, me gustaría hablar de las cosas que creemos que tenemos que hacer y de las que estamos haciendo. Entre las cosas que tenemos que hacer es tenemos que contar con información. La superintendencia, es feo decirlo, pero se había transformado de alguna manera, no en una superintendencia de salud, sino en una extensión de la Secretaría de Finanzas repartiendo plata y en una extensión de la Secretaría de Defensa del Consumidor atendiendo reclamos de las no prestaciones de las obras sociales. Estos son los dos grandes ejes en los cuales giraban. Entonces no teníamos mucha información. Hoy contamos con más información, estamos contando con muchísima colaboración de todas las obras sociales y en especial de la CGT y de la Secretaría de Acción Social, con lo cual tenemos información. Y acá va un dato que no teníamos. La seguridad social, en general las obras sociales, las 290 obras sociales, tienen un pasivo corriente de 107.000 millones de pesos. Esto significa 4 recaudaciones del sistema. Por supuesto, hay obras sociales que tienen 1 o 2 recaudaciones de pasivo corriente y hay obras sociales que tienen más de 10 recaudaciones. O sea que si tomamos esas obras sociales y analizamos su ingreso per cápita, si vemos la calidad de sus afiliados, si son del régimen general, o sea, trabajadores en relación de dependencia, monotributistas o jubilados, nos vamos a encontrar que hay un centenar de obras sociales que tenemos que buscarle alguna solución. Recién hablaba Alejandro de eficiencia, transparencia y demás cosas que en términos generales podemos coincidir. Pero es muy difícil lograrlo en un sistema donde tenemos más de 20 agentes del seguro que tienen menos de 1.000 trabajadores, menos de 1.000 afiliados. Es muy difícil lograrlo con semejantes, yo ya no lo llamaría ni pool de riesgo, es decir, asociaciones con ingresos de 1.000 pesos, y esto no es mentira, hay obras sociales que tienen menos de 1.000 pesos por afiliado por mes de ingreso, contra 2.700 que vale el PMO. Entonces acá hay una mezcla de, por un lado, acumulación de pasivos, como dije antes, pero por otro lado, falta de prestaciones. Es decir, es imposible, en la cantidad de reclamos que tenemos, que se centran en estas obras sociales, es imposible que esas obras sociales, con 1.000 pesos y sin sindicato fuerte, que esto también hay que valorarlo de lo que decía Héctor, porque las obras sociales que están acompañadas de un sindicato fuerte, hoy están recibiendo la ayuda de ese sindicato. No le pasa lo mismo a estas obras sociales muy chiquitas, que no, o sea, uno de los temas que tenemos que ponernos de acuerdo y lograr entre todos, sin que se pierda la pertenencia sindical, la identidad sindical, sin menoscabar la agrupación de ninguno de los trabajadores. Es tratar de conveniar, estamos desarrollando modelos de cooperación entre obras sociales donde podamos mejorar las economías de escala de las obras sociales y podamos, mediante acuerdos de fideicomiso, asegurarle los ingresos de esa obra social. No estamos pensando en dar de baja el reno de ninguna obra social y pasarle los afiliados compulsivamente a nadie. Estamos pensando sentarnos en una mesa entre 3, 4, 10, 20, 50 obras sociales y hacer un programa que diga, a ver cómo empezamos. Pero para esto también hace falta fondos,
porque estas obras sociales tienen pasivos. Y esos pasivos hay que atenderlos, pero además la obra social que recibe tiene que tener un incentivo para recibir a esos trabajadores que tienen un ingreso muy poco. En esto estamos trabajando, creo que esta es una manera que el Estado colabore y ponga fondos en el sistema. No podemos seguir sosteniendo las 290 obras sociales, se hace prácticamente imposible, y en realidad, como dije antes, es mentira. No están dando prestaciones. Estas obras sociales a las que me refiero, o están, se pelean por los monotributistas sociales, que pagan 500 pesos, por los cuales cobran 500 pesos. Con lo cual, esto está a las claras, que si yo quiero tener beneficiarios de 500 pesos es porque me quedan los 500 pesos limpios por beneficiario y no doy ninguna prestación a cambio. Esto lo hemos corregido el sistema de opciones, ya no hay opciones masivas, ya no hay opciones con firmas certificadas, la opción es un hecho personalísimo que se tiene que hacer con clave fiscal de la FIP, y terminamos con la venta de padrones, con la falsedad de estos documentos públicos con firmas certificadas por autoridad policial no santa y demás. El otro tema que bien lo mencionó Héctor, que me parece que también es estructural, es seguir, y digo seguir porque desde el inicio de la gestión vengo con este tema, es seguir peleando con las áreas de economía y el gobierno nacional con respecto a el tema de discapacidad. Hoy me dieron una noticia muy buena, desde algún punto de vista, porque significa un cambio en lo que nosotros venimos pregonando. Yo desde que asumí digo, yo no represento a las obras sociales, soy el superintendente. En el ANDIS, que es donde está la Agencia Nacional de Discapacidad, donde está el directorio que maneja el sistema, se supone que están todos los que representan al sistema, incluso los prestadores, pero no están las obras sociales. Entonces contestan que las obras sociales están representadas por la superintendencia. Y yo digo que no, que el único que puede representar las obras sociales es un acuerdo entre las obras sociales de dirección y las sindicales, a través de la CGT, a través de la Secretaría de Acción Social. Bueno, y hoy hemos logrado que se acepte que un integrante de las obras sociales nacionales forme parte y se siente en la mesa del directorio del ANDIS, con lo cual ya no va a ser solamente la superintendencia quien intente defender los intereses que siempre están alineados con la defensa de la discapacidad. Acá nadie está en contra de los derechos de la discapacidad. Esto que, claro, lo que estamos diciendo es quién financia, no si corresponde o no corresponde. Por supuesto que corresponde. Si la Argentina le asegura educación a todos sus niños, ¿por qué no se lo va a asegurar a los discapacitados? Con más razón. Pero la discusión es quién financia. Esto es lo mismo, recién planteaba Alejandro, que tenemos que ver qué cubrimos y qué no cubrimos. Y me parece que ahí nos equivocamos, porque hoy la mayoría de lo que es muy caro y de lo que realmente podemos con todas las letras llamar catastrófico, es costo efectivo. Pero además, aunque no lo fuera, la Argentina no va a renegar de los tratados internacionales, de su constitución. Los jueces no se van a apartar fácilmente de eso. Acá lo que tenemos que discutir es quién financia, no qué le saco del PMO a la gente, como algunos pretenden. El tema es el financiamiento. En tema de discapacidad estamos avanzando. Yo creo que tal vez antes de fin de año por ahí tengamos alguna buena noticia a este respecto.
Para que ustedes tengan una idea, solamente educación y transporte estamos hablando de unos 18.000 millones de pesos año del Fondo Solidario de Distribución, que es un fondo total año de 60.000. Es decir, discapacidad es el 40%, y esto es prácticamente el 40%, es el 40%, un poco más, casi el 50%. El otro tema es el Fondo Solidario. El Fondo Solidario fue deficitario el año pasado y ustedes lo escucharían y lo han leído a Héctor decir que el sistema le debía 12.500 millones de pesos, y es verdad, cuando nosotros asumimos había solicitudes impagadas por 12.500 millones de pesos en Sur, pero que en realidad, cuando Sur reintegra, no reintegra 12.500 millones. Si los 12.500 millones fueran excelentemente bien presentados, como los valores de Sur tienen algunos casos valores del año 2016, imagínense en un producto de enfermedad de Fabry o de Gaucher que son dolarizados, que yo le devuelva en pesos lo que ellos pagaron ahora, yo se lo devuelvo con valor 2016, le estamos devolviendo el 12, el 14% del gasto. Arrancamos el año tratando de usar todo el dinero disponible, y acá quiero también hacer una corrección porque a veces se mezcla. Es cierto, el Estado Nacional le ha puesto mucho dinero al sistema de salud, pero el Estado Nacional no le ha puesto un peso al sistema de seguridad social. Esto quede claro, muchas veces los diarios dicen el gobierno le bajó plata por la caída de recaudación, el gobierno les pagó por vía de reintegro. No, estamos hablando de aportes y contribuciones de los trabajadores. Lo que sí hizo el Estado, y con un esfuerzo enorme que va a llegar a fin de año a casi 70.000 millones de pesos, fueron los ATP para las clínicas, fue el famoso decreto 300 que mencionaba Héctor, la reducción de la alícuota de impuestos a los débitos y créditos bancarios, y el bono salud, que desgraciadamente también se termina a fin de año. Y que me perdone José y todos los muchachos, de todo lo que se termina a fin de año es lo que más me duele. Pero el Estado Nacional no puso un peso, es la única actividad que no fue subsidiada por el Estado. Las caídas de recaudación y los módulos COVID que hicimos para subsidiar de alguna manera el mayor gasto de las obras sociales fueron atendidos con el Fondo de Emergencia y Asistencia. Hemos recuperado, que va a entrar en el 2021, el famoso fideicomiso del CUS que estaba en manos del Ministerio de Salud, que eran 8.000 millones de pesos en su momento, que con los intereses y las colocaciones debieran haber sido 20.000 tal vez a hoy, pero quedan 5.800, también lo estamos usando para pagar los módulos COVID. De ahí hemos comprado respiradores para las obras sociales que tienen efectores propios, y hoy realmente lo que nos estamos planteando es qué hacer con el sur, porque el sur, como yo les dije antes, viene reintegrando mal, tarde, y vamos a terminar este año tal vez con una deuda que va a estar en el orden, técnicamente no es deuda, pero son solicitudes no atendidas por el orden de 15.000 millones de pesos. La verdad lo estamos replanteando qué es verdaderamente alta complejidad y cuál es la alta complejidad que puede pagar el sistema de salud. La pregunta es, ¿puede el Fondo Solidario pagar Trikafta? ¿Puede el Fondo Solidario pagar Nursing-Sem? ¿Puede? No. Este tipo de nuevas patologías estamos viendo cómo hacemos junto con el ministerio que se ocupa prácticamente de pagar, porque la de las provincias también la termina pagando el Ministerio de Nación, al 30% de la población. Bueno,
que el Ministerio asuma que el sistema bismarckiano que tenemos no puede solventar estos mayores costos. En esto ya estamos trabajando, estamos haciendo un presupuesto con el cálculo de cada enfermo por cada patología para saber cuál es el estimado anual que se requiere, pero les puedo asegurar que estamos hablando de muchos millones de dólares. No estamos hablando de una decisión fácil en este momento para la macroeconomía argentina. También aprendimos que si no hubiéramos tenido las joyas de la abuela que yo le contaba, hubiéramos estado en un verdadero problema. Porque no sé si el Estado nos hubiera puesto plata. Ustedes saben que la seguridad social y el Estado no siempre... Es decir, yo a veces veo con mucha facilidad en todos los gobiernos cómo se le transfiere plata al PAMI, por ejemplo. Ahora, cuando uno va por las obras sociales nacionales, no consigue exactamente el mismo trámite. Todos son más problemáticos, más trabas, más complicado. Sea mucha o poca plata la que pida. Las transferencias siempre son de la seguridad social hacia otros sectores. Recién la mencionaban, el tema del hospital público y demás. Que no haya subsidio cruzado entre la seguridad social y lo público. Ahora, entre lo público y la seguridad social sí no hay problema. Entonces, yo digo, tenemos que ser muy cuidadosos porque el Estado no está para poner plata. El presupuesto lo conoce mejor Pablo que yo, pero todas las cosas que nosotros pretendimos que se agreguen en el presupuesto para mejorar un poco la situación, aunque sea del Fondo Solidario, como la eliminación de aportes, como el arancelamiento de la super para dejar de que la gestión y la administración de la superintendencia también sea una carga del Fondo Solidario, tras que es poco, tras que no alcanza, los sueldos de los trabajadores de la superintendencia también los pagan los trabajadores activos a través de sus aportes y contribuciones. Todo esto hace un combo que realmente se hace muy difícil elegir por dónde empezar con lo estructural. Vuelvo a decir, el fondo de alto costo es una prioridad, no para todas las patologías. Yo quiero y creo que el sistema tiene que seguir teniendo su fondo solidario. Nació en la 18610 con ese fondo solidario y tiene que volver a ser lo que fue. Cuando yo estaba en APE, el 70% del fondo se destinaba a alto costo y patologías catastróficas. Hoy, con suerte, llegamos al 22, 24%, porque el resto, y esto aunque parezca una locura, se dedicó a subsidios automáticos que hacen que yo tome monotributistas que después no les voy a dar servicio, obviamente, o les voy a dar poco servicio, y encima el Fondo Solidario me subsidia. Todos los meses el Fondo Solidario me transfiere por los tributistas, por los monotributistas sociales, bueno, toda esa maraña de subsidios que cuestan casi el 25% del fondo es lo que tenemos que desarmar. Esto yo diría como estructural. Después ya les dije, bueno, estamos trabajando también en una canasta básica universal. Yo me niego a llamarla PMO, porque además cuando le decimos PMO, algún colega de Pablo ya le mete alguna prestación que solamente es para las obras sociales y los prepagos. Creo que tenemos que hacer una canasta básica universal que sea obligatoria para el Estado, no solamente para el Estado, para los estados y para todas las obras sociales del sistema, y no solamente para las nacionales. Una canasta que priorice prestaciones, que protocolarice las prestaciones, que genere guías de atención clínica para esas prestaciones, pero que no recorte una sola prestación. Porque aunque lo quisiéramos y aunque estuviéramos todos de acuerdo en hacerlo,
yo no en principio, no lo sostendríamos ante el primer juez de paz. Yo no digo la justicia. Es decir, es como lo que recién planteaban de la entrada por APS. Cuando uno hace un sistema de cero, puede hacerlo. Cuando la gente está acostumbrada a elegir cardiólogo en la cartilla o a elegir el gastroenterólogo, no, es imposible pedirle que cambie una pauta cultural tan profunda. Y además, permítanme decirles, en una oportunidad, con el ministro de Salud de Uruguay, estábamos entregando diplomas, yo por la Universidad de Salud, a médicos de atención primaria. Y habíamos hecho un curso a distancia muy bueno, que yo creí que se iba a repetir. Cambió de María Julia Muñoz, que había contratado el curso, que fue gratuito, fue una colaboración de la universidad con el Ministerio de Salud de Uruguay, a Daniel Olesker. Cuando yo creí que iba a anunciar la continuidad del curso, de la próxima camada, de la próxima corte, dijo, vamos a retomar la corte el día que yo hable, que sea en serio que estamos defendiendo la APS. Ese va a ser el día que los médicos de APS ganen igual que los médicos del hospital. Mientras los médicos del hospital ganen el doble que los médicos de las salitas o de los centros de atención primaria, todo es verso. Y en esto yo digo lo mismo. A los médicos de atención primaria no los visitan ni los visitadores médicos. Los tenemos olvidados. Entonces, pensar que las obras sociales puedan cambiar el modelo de atención tan radicalmente es teóricamente genial, pero en la práctica es un imposible. Yo no quiero discutir con los que saben mucho más que yo de esto, que son sanitaristas renombrados, pero a veces lo que puede ser técnicamente o teóricamente viable es inviable en la práctica. Los argentinos estamos acostumbrados poco menos que a diagnosticarnos. Y yo espero que este bajón de demanda que hubo fruto de la cuarentena, sobre todo los meses abril-julio, que fue más pronunciado, fije un piso más bajo de demanda y también sea una manera de que los financiadores puedan regular un poquito mejor el acceso a las prestaciones. Llevamos 5 meses con el 40-50% de las consultas, con el 60% de cirugías, es decir, con una caída muy grande en la demanda del sistema. Yo seguiría, pero me parece que me excedí de tiempo y entre las cosas que le quiero decir, estamos preocupados por el tema impositivo, le hemos pedido, la semana que viene seguramente empecemos a trabajar con el director de política tributaria del Ministerio de Economía. Hemos mandado en breve un proyecto de ley para que esté a poder de la AFIP, con acuerdo ya de la AFIP, para modificar el régimen de monotributo. Creemos que el capítulo impositivo tiene que ser atendido. Hay realmente injusticias que no se entienden. Las RT no pagan débito y crédito bancario, las obras sociales sí, las clínicas sí. Es decir, hay como que el sector salud tiene algunas características que hace que quienes dirigen los destinos económicos de todos los gobiernos, no hablo de ningún gobierno en particular, desde hace 30 años, no atienden la salud. Y bueno, en esto estamos y esto es lo que queremos hacer en forma conjunta. Así que reitero el ofrecimiento para convocar a la mesa de salud cuando ustedes lo crean conveniente. Creo que estoy en tiempo, Mario. Sí, podés seguir si querés. Que está todo ¿Puedo el mundo seguir? muy... Bueno, entonces... Porque están todos
expectante de lo que Sí, decís. no, mira, me quedó, además del capítulo un comentario sobre cómo yo veo este momento, es decir, este momento en el cual veníamos de un verano de los financiadores, veníamos de sostener los ingresos de todas las obras sociales, como ya se mencionó, las más castigadas fueron gastronómicos, construcción y comercio. Ahí también llama la atención la responsabilidad social de los empresarios en general, porque la caída de recaudación fue nada. Cuando nosotros en marzo empezamos la cuarentena, creíamos que en abril íbamos a tener de a miles las caídas. Y el mes que más caída hubo fueron 1.200, 1.800, ya no recuerdo. Pero en todos estos meses llevamos 4.000 millones de pesos de caída. Con lo cual, evidentemente, se ha preservado el ingreso de las obras sociales por encima de todo. Y lo mismo le pasó a los prepagos. La gente no dejó de pagar el prepago. E incluso tuvieron alguna afiliación superior, sobre todo en abril y mayo. Lo que me preocupa es que ahora empezó la puja redistributiva que tenía que darse, porque la locura de la pandemia hizo que muchos pusieran el hombro sin discutir demasiado, pero empezaron las discusiones. Empiezan los prestadores con razón a pedir su recomposición de aranceles, algunos financiadores a pedir su recomposición de cuota de medicina prepaga, prestadores de la discapacidad a pedir la recomposición de sus aranceles también. Y la verdad que lo que más me preocupa es el sistema de obras sociales, porque obviamente que el incremento de aranceles para un sector significa incremento para todos. Los de la medicina prepaga pueden defenderse con la cuota. Las obras sociales, y doy un ejemplo, Unión Personal acaba de recibir un aumento del 7%, excluidos todos los salarios altos, con lo cual en los aportes y contribuciones de UP, para tomar un ejemplo, va a tener un incremento del 5%, si lo tiene, porque quedaron excluidos secretarios, subsecretarios, directores del aumento. Gastronómicos no creo que pueda pedir aumentos de sueldo. Y así podemos ir recorriendo. Y la que mejor pueda pedir, la actividad más floreciente en la Argentina, como pasa siempre, que es la financiera y bancaria, podrá tener acceso a un 25, a un 30% de aumento. Pero esto en el promedio del sistema va a estar en el orden del 10, 12%. ¿Con qué van a hacer frente estas obras sociales que ya les contaba? La deuda que tienen de pasivo corriente, y esto es lo que me preocupa muchísimo. A las obras sociales, por suerte, no se le cae demasiado nada, porque muy poquitas tuvieron acceso a ATP, no tuvieron ninguna de las ventajas que tuvieron los prestadores, y van a tener que hacer frente a la caída de todas esas ventajas de los prestadores. Esto realmente me hace pensar que vamos a tener un 2021 muy, muy difícil. Comparto con la CGT la necesidad de un aumento en los aportes y contribuciones. No es la solución definitiva. Un aumento del 1 y el 1 son 350 pesos. Yo les hablé antes que la brecha en la mayoría de los casos supera los 1.500 pesos. Pero bueno, bienvenido. Todo lo que sea un nuevo ingreso, bienvenido. Tenemos que trabajar con las empresas de medicina prepaga para reglamentar la ley o terminar de reglamentar la ley. Y tenemos que ver cómo hacemos para, la palabra no es eliminar porque no es la idea, pero encuadrar a las obras sociales que son solamente agentes comercializadores, oficinas de promoción y venta de los prepagos.
tenemos que hacer que al prepago se pueda ir desde la obra social de la actividad. Esto es un tema que ya estamos hablando con la CGT, que tenemos que seguir discutiendo, pero no tiene ningún sentido que un trabajador para ir a ODE tenga que ir a comisarios navales. Que un trabajador que quiere ir a Swiss Medical tenga que ir a OSPOSE. Es decir, tenemos que redefinir el rol de los traspasos hacia los prepagos con las obras sociales de la actividad y tratar de generar algún programa de vuelta a la actividad. ¿Querés tener OSDE? ¿Querés tener Swiss Medical o Mino, la que sea? Tenela, pero desde tu obra social. Este es un trabajo que es muy difícil, lo estamos tratando de ver cómo lo desarrollamos, pero creo que las obras sociales tenemos que fijarnos desde la super, los parámetros, cuánto queda, cuánto no queda, cuánto se traspasa. ¿Qué pasa con el prepago? El prepago individual del que quiere afiliarse a una prepaga vale exactamente igual que el prepago que paga un grupo familiar desregulado cuando la superintendencia o el sistema está poniendo 4 millones de personas. Ahora, si una empresa X pone 2.000 personas, tiene precio, tiene plan corporativo, que es una cuota mucho menor. Entonces, todo el sistema también de prepagos lo estamos revisando, porque además queremos que sobre las diferencias de bolsillo que paga el trabajador se aporte al Fondo Solidario, y queremos preguntar dónde están las diferencias de aquellos gerentes que superan el plan al cual están adheridos. Hay obras sociales que una vez al año le ofrecen para la señora cirugías estéticas. Bueno, nosotros no queremos que le ofrezcan cirugía estética, queremos que nos devuelvan esa plata al sistema solidario. Si un señor tiene aportes que superan su plan, bueno, esos aportes debieran quedar en el sistema solidario como era antes. Estos son algunos de los planteos que estamos haciendo. Es mucho, la verdad, y sobre todo en pandemia, pero creemos que es el camino. Estamos digitalizando todo, mejorando todos los sistemas y creando sistemas nuevos. Queremos terminar con los expedientes. Creo que cuando terminemos el año, la super puede dejar de alquilar un edificio que hoy está ocupado por expedientes y por cajas, que es el edificio Plaza. Y bueno, trabajando mucho. Y agradeciendo a la colaboración de todos los sectores y fundamentalmente de todas las cámaras prestadoras y de la CGT, que nos están ayudando mucho. Nada más, Mario. Gracias, Eugenio. Gracias por La verdad que escucharme. es las 8 de la noche. Llevamos 2 horas. Hay gente que está haciendo preguntas. Héctor pide disculpas, se tuvo que ir, así que le agradecemos a Héctor que haya estado. Lo que yo veo es que desarmar esto, que se armó porque empezamos a hacer un sistema subsidiado, a partir del 1 de enero va a ser muy difícil y va a costar mucho, y no sé si todos los prestadores los vamos a poder soportar. Va a haber menos gente en el sistema, menos afiliados, porque va a haber más gente para el sector público, por el cual los prestadores que hablan de que tienen que recuperar el P por Q, realmente primero la Q la tiene que recuperar el sistema de seguridad social. Hay una pregunta que está dando vuelta por todos lados, que es sobre la agencia. Se la piden a Pablo, se la pedían a Héctor, te la preguntan a vos. Me parece que podemos, si alguno quiere de los dos, o Pablo o vos, hablan sobre la agencia y terminemos acá. Pablo me parece mejor. Sí, porque Pablo tiene... Sí, tiene varios proyectos además. Por eso, aparte lo tiene él. Está en Senado, pero te va a tocar él. Claro, hola. Sí, en realidad el proyecto de ACNET que tenemos está en Senado.
Digamos, esa es la verdad, y es uno de los proyectos que hay dando vuelta. La idea con Ginés era, después nos agarró la pandemia y avanzamos con lo que pudimos, pero la idea es que armar un proyecto nuevo y ver si lo podemos o compatibilizar con el de Senado o hacer uno nuevo. Pero básicamente sigue los lineamientos que tenía el otro. Lo que siempre aclaro yo es que por ahí uno le pone mucha expectativa a la ACNET, pensando que con la ACNET sola vamos a solucionar el tema de sustentabilidad del sistema, y para nada es así. Por eso me esfuerzo en decir que hay que fortalecer ANMAT, hay que hacer ACNET, hay que sacar una ley de precio de medicamentos o algún sistema que regule para que no nos pase eso de que los precios de medicamentos sean tan dispares con distintos países. Nosotros tenemos un sistema de salud muy inclusivo, solidario. El sistema solidario, qué va a cubrir o no, lo tiene que definir ACNET, a qué precio lo tiene que definir alguien. No puede ser que eso no se discuta, porque si no es imposible saber la eficiencia. Porque vos decís costo-beneficio, si vos no sabés cuánto va a costar, entonces es muy variable. Y obviamente que hay cosas que, excediendo un valor, el sistema solidario tiene que surgir de rentas generales para todos los ciudadanos, sean con seguridad social explícita o cobertura del Estado directamente. Ese es, a mi manera de ver, el desafío del sistema y de la sustentabilidad del sistema. Eugenio tiene otros desafíos, por supuesto, importantes, pero me parece que por ahí viene el paso. Yo, con respecto a la ACNET, quiero decir algo. Coincido totalmente con lo que acaba de decir Pablo. Me parece que se ponen demasiadas expectativas. Yo creo que Ginés ha hecho algo que a mí me parece muy, muy acertado, que fue crear la Subsecretaría de Medicamentos. Con una Subsecretaría de Medicamentos en el Ministerio, con la CONETEC reforzada como está ahora. Yo no sé qué puede agregar ACNET, porque hoy se están haciendo evaluaciones, hoy se está haciendo, no solo desde la super, que entran muy pocas, pero sí más en el Ministerio, entonces, sin renegar, porque yo la verdad es que ACNET tiene consenso, tiene la mirada de todos los especialistas, y yo no tengo autoridad como para decirlo, pero ojo, me parece que pensar que una agencia va a frenar la judicialización se equivocaba. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es un sistema muy similar al SECLO, donde tengamos que generar instancias previas de mediación y de análisis de costo-efectividad, de medicina basada en evidencia y todos los análisis previos a la judicialización. En eso estamos preparando proyectos también para ver cómo podemos mejorar todo el proceso. Ya estamos haciendo algunas experiencias con obras sociales que nos están yendo muy bien, de mediación, no pasar el reclamo, sino juntar a las partes, convocar al médico prescriptor con el médico auditor de la obra social. Bueno, estamos haciendo experiencias pilotos, pero me parece que el tema pasa más por cambiar los procedimientos previos a la judicialización que por seguir generando instituciones que rápidamente y burocráticamente van a crecer y a poco tiempo van a dejar de cumplir con su objetivo. Esta es una opinión muy personal, no es opinión del superintendente, esto opina Eugenio. Bueno, gracias, Eugenio. Lo hemos charlado y me alegra que lo hayas dicho. Gracias a todos, gracias por estar, gracias fundamentalmente a Eugenio, a Pablo, a Alejandro, a José y a Héctor, que está. Y nos vemos en otro momento. Gracias a todos. Muy amable. No, gracias por la invitación. Gracias a vos, Eugenio. Gracias, Pablo, también. Hasta luego. Chao, Pablo.